¿Por qué más de 1 millón de personas han visto este video? Esto que ves aquí es más que una simple animación. Hoy es el día, conocido por su nombre original Today is the Day, es un corto el cual nos muestra la historia de un hombre de espuma, el cual no está para nada contento con su vida, por lo que un día decide tallar una nueva versión de sí mismo. Como vemos, esto lo hace, dándole una forma de lápida a su nuevo yo, representando la muerte de su anterior yo. Su nuevo yo es mucho más feliz con su vida, pero partes de su antiguo yo aún persisten en su entorno. Viven con él, comen con él, lo acompañan a todas partes. Él intenta eliminarlas, pero estas se regeneran. Un día mientras dormía, estas salen y al poco tiempo regresan. Él se queda viéndolas, hasta que de pronto se transforman de un momento a otro. Él se parte en dos. Esto nos representa cómo sus pensamientos salen de él, en forma de pequeñas bolitas de papel, ya que todo este tiempo habían sido reprimidos. Estos salen de su yo perfecto y regresan a su antiguo yo, dándole conciencia de nuevo. Este despierta y regresa a casa. Ve cómo su yo perfecto ha sido destrozado. Y en ese momento el hombre de espuma se da cuenta de que solo puede ser él mismo, no puede fingir ser quien no es, que tarde o temprano sus pensamientos lo consumirán. Llega a aceptar que no está mal ser quien es. Esto nos enseña que podemos llegar a tener cambios en nuestra persona, pero esto no implica que sea de un día para otro, con un cambio radical. Es todo un proceso que debe de tomarse con calma, paso a paso, y sobre todo, haciendo de uno mismo. Y ahora dime, ¿tú qué opinas de este pequeño corto? Escríbelo en los comentarios, siempre los leo a todos. Por acá te dejo algunos videos que sé que te gustarán, especialmente este de aquí, es perfecto para ti. Nos vemos ahí.